Licen, buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Licen. Hola. Licen, buenas tardes. Oh, Cristian, ¿cómo están? Buenas tardes, Licen. Hola, Vero. Mica. Buenas tardes, Licen. Hola. Bien, empezaremos la clase y empezaremos con el tema que nos toca. Bien. Ahora vamos a hablar sobre el tema de tuberculosis. ¿Ya? Para hablar de tuberculosis, vamos a empezar a hablar sobre la enfermedad. ¿Ya? La enfermedad de tuberculosis, esta es transmitida por un bacilo llamado el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis. Este bacilo o Mycobacterium circula por el aire, ¿ya? Y es alojado específicamente en los pulmones. Al ser alojado en los pulmones, este bacilo o tuberculoso o Mycobacterium tuberculoso por lo general se aloja en los pulmones, pero puede alojarse en otros órganos. Cuando se aloja este Mycobacterium tuberculoso en los pulmones, esto se va multiplicando. Estas bacterias o Mycobacterium llegan a formar o a transformar lo que es la enfermedad de la tuberculosis pulmonar. ¿Sí? Esta enfermedad de la tuberculosis que es transmitida por el bacilo de Koch tiene muchas patologías o diré muchos síntomas, ¿sí? Y estos síntomas se van a ser característicos en la enfermedad de la tuberculosis. Cuando el paciente es infectado por estos Mycobacterium tuberculosos, nosotros vamos a poder ver en una placa radiográfica la cantidad de Mycobacterium que puedes encontrar en esta, ¿sí? Y de acuerdo a el tratamiento que reciba la persona, el tratamiento medicamentoso que reciba la persona, entonces van a poder aparecer o desaparecer estos bacilos. ¿Por qué aparecer? Aparecer porque empiezan a volver a nacer o empezar con una reinfección después de después de un contagio nuevo, ¿sí? Ese Mycobacterium tuberculosis tiene un ciclo muy característico. Este ciclo empieza con una persona sana y una persona enferma. Esta persona enferma que tiene el Mycobacterium en su organismo, por medio de una tos, puede contagiar a otra persona. ¿Por qué por medio de la tos? Pues las gotitas de fluyer
o las gotitas de saliva que tiene cada persona en un estornudo normal o en una tos normal son dispersadas, ¿sí? Pero en un paciente con Mycobacterium tuberculosis o con tuberculosis, esta se transmite de una persona sana a una persona enferma. Este contagio ya les había dicho que es por las gotitas de fluido. Esta persona enferma tose y contagia a la persona sana con estos Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Y si la persona tiene un sistema inmunitario bajo o tiene alguna enfermedad de base, este Mycobacterium tuberculoso puede multiplicarse fácilmente en los pulmones del paciente. Esta bacteria, porque es una bacteria, esta bacteria es una bacteria que va a tener una cápsula propia, y al tener una cápsula propia es muy difícil de eliminarla, ¿sí? Este contagio, esta bacteria o este bacilo, o llamado también Mycobacterium tuberculosis, empieza a desarrollar o a multiplicarse por, ya habíamos dicho, empieza a desarrollarse en una persona con patología o un paciente inmunitario con bajas defensas. Por lo tanto, este micobacterio tarda en multiplicarse, tarda en dividirse. Se dice que puede dividirse hasta en 20 horas, y esta división se le realiza mayormente en los pulmones, pero puede irse a otro órgano principal, que es en los riñones. También podemos hablar de una tuberculosis a nivel renal o a nivel de los huesos, ¿sí? ¿Cuál es la sintomatología o la característica de este Mycobacterium tuberculosis? Esta bacteria entra al sistema inmunitario, entra a nuestras vías respiratorias y empieza a encapsularse o a ciliarse dentro de la pared de los bronquios. Por lo tanto, este tubérculo empieza a multiplicarse. Se multiplica. ¿Cómo se va a multiplicar? Pasando al torrente sanguíneo. Y al pasar al torrente sanguíneo, esta persona que ha inhalado los bacilos, no tarda en tener dentro de unas 3 semanas o unas 2 semanas una tos intensa. Va a tener una tos intensa, un dolor en el pecho, y empieza a sangrar con flema, y esta flema va a salir desde el fondo de los pulmones, ¿sí? ¿Cuál es el síntoma de esta patología? El síntoma de esta patología más común es la debilidad o fatiga. El paciente siente un decaimiento y un cansancio, tiene una pérdida de peso, va a tener una falta de apetito, va a tener escalofríos, fiebre, pero lo que más llama la atención es que el paciente tiene una sudoración nocturna. Esto es lo que más caracteriza a la tuberculosis. Casi todas las enfermedades pulmonares tienen un mismo síntoma, un mismo
o una misma sintomatología. Y la característica o la diferencia que hace a la tuberculosis es que esta va a presentar una sudoración nocturna, ¿sí? Esta tuberculosis, como ya les he dicho, se transmite a los demás y puede ocurrir porque estas empiezan a multiplicarse. Empiezan a multiplicarse y dan esta patología, ¿ya? Ahora, muchos otros dicen que la tuberculosis es muy difícil de diagnosticar, pues presenta varios signos y síntomas. Algunos son detectables en una placa radiográfica, pero otros son difíciles de detectar. En pruebas laboratoriales, ¿sí? Entonces, las personas con tuberculosis que tengan uno o más síntomas de esta enfermedad y que hayan tenido un resultado positivo o no positivo a la prueba de tuberculosis, deben ser evaluadas y los síntomas no son siempre un factor preponderante al diagnóstico de la tuberculosis. Se dice que es la sudoración nocturna es el síntoma que más llama la atención a los médicos, pues es el síntoma más importante que presenta la tuberculosis, ¿sí? ¿Qué más? Cuando un paciente presenta esta patología, el evaluador debe preguntar siempre al paciente si ha tenido exposición a pacientes con tuberculosis o alguna enfermedad respiratoria. También es importante tener en cuenta los factores demográficos. ¿Qué quiere decir los factores demográficos? Factores donde la tuberculosis esté latente. Se dice que en Bolivia se ha erradicado la tuberculosis, pero todavía tenemos grupos pequeños en los cuales podemos tener como personas latentes a esta enfermedad, ¿sí? Se dice también que la tuberculosis se puede presentar más a pacientes con el sistema inmunitario bajo o con el VIH, ¿sí? Al examen físico, la información es muy valiosa, es información que podemos recabar del paciente con tuberculosis, pues los factores que podemos recabar, toda esa información que podemos recabar, pueden también ser de mucha ayuda cuando empecemos el tratamiento, ¿sí? Las pruebas radiográficas para la tuberculosis, ustedes ya la han visto, existen las pruebas radiográficas para poder diagnosticar a la tuberculosis. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre tuberculosis? Creo que todos están dormidos. Bien. En los pacientes con tuberculosis también, digamos, tienen problemas a nivel respiratorio, o sea, que les falte el aire y tengan que usar, digamos, bueno, me ha pasado un caso, ¿no? Que he estado en la farmacia de mi prima y vino un paciente con tuberculosis, pero él decía que los medicamentos que él ya sabía que se tenía que poner era la lidramina con dexametasona y otro componente, no me acuerdo, y decía que lo inyecten eso porque lo hace muy bien, digamos. ¿Eso estaría correcto?
Porque aquí te digo que el paciente tiene decaimiento tos, pérdida de peso y sudoración nocturna, pero también tiene falta de aire. Esta falta de aire se da cuando la persona hace mucha actividad. Ahora, tú dices que hay una persona y que le ha dicho que se inyecte lutramina con dexametasona. ¿Qué hace la dexametasona? La dexametasona es un desinflamante potente, por lo tanto, el paciente que tiene esa dificultad respiratoria, dificultad para respirar, utiliza esta droga ¿para qué? Para que un poquito los bronquios se expandan y este pueda respirar. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la dexametasona en las vías respiratorias? ¿Qué creen que hace si el paciente tiene esta inflamación a nivel de los músculos? ¿Qué creen que haga? Va a haber una liberación en el nivel de los alveolos, tal vez. Bien, a nivel de los alveolos, chicos, ninguna droga es tan potente como a nivel de los bronquios. A nivel de los bronquios ya les había dicho que los bronquios, si yo hago un corte a nivel de los bronquios, estos bronquios tienen varias capas, ¿no ven? Y eso siempre les repito. Estas capas son la capa muscular, la capa fibrocartilaginosa, la muscular, la glandular y los cilios que vienen a formar esta capa. ¿Qué hace la dexametasona? Como esta zona está muy inflamada, a nivel de la capa glandular como a la capa muscular, empieza la desinflamación, que quiere decir que baja el estado de inflamación que tiene esta área. En la tuberculosis lo que más prepondera, por decirles, es la tos, ¿sí? La tos y las secreciones mucosas. Es por eso que al paciente se le pide que empiece que el paciente tenga mucho cuidado cuando empiece a salir o a toser, pues por estas gotitas de fluyer es por cuanto se puede contagiar el paciente, un paciente sano o un paciente enfermo. Entonces el medio de contagio es las gotitas de fluyer. Otra pregunta. Yo, Licen, tengo una pregunta. Licen, ¿es normal que haya líquido en los pulmones en esta enfermedad? Bueno, líquido en los pulmones. Sí, porque le cuento que mi tío tuvo esta enfermedad y le han sacado como dos vasos o algo así de agua, le han sacado, dice, de sus pulmones. Bien. ¿Tú crees que le han sacado de los pulmones o le han sacado del espacio pleural? No sé la verdad, Licen, pero algo así me contó mi mamá. Me dijo, por eso tenía esa duda. Bien. En el espacio pleural está formado por un líquido. Cuando ese líquido aumenta por ciertas patologías, en este caso la tuberculosis, puede ser que este líquido llegue a comprimir lo que son los pulmones. Y al comprimir los pulmones, el paciente no pueda respirar y por lo tanto se le puede sacar lo que es este líquido que tú hablas. Este líquido pleural aumenta mucho en este espacio interpleural, por lo tanto es fácil de sacar, mientras del pulmón un líquido como tal no puede haber. Ya está bien, gracias. Otra pregunta, continuamos. Sí, dicen una pregunta sobre lo de las secreciones. Por la tos sale con sangre más.
¿Es solo sangre o también sale, no sé, esputo, tal vez pus y demás? Las secreciones que salen de estas enfermedades pulmonares son mucosas. Llegan a ser mucosanguinolentas cuando el alveolo se ve afectado. ¿Por qué el alveolo? Porque el alveolo es el que se va a comunicar con las arterias y las venas, ¿verdad? Va a estar rodeado, va a tener una red arterial y venosa. Entonces, las secreciones se vuelven mucosanguinolentas cuando los alveolos se ven afectados. Y en la tuberculosis pueden llegar a ser afectados, pues las vías respiratorias, especialmente los bronquios y los bronquiolos, son los más afectados al alojar a este bacilo o Mycobacter. Este bacilo Mycobacterium, chicos, cuando se aferra o se instala ya sea en los bronquios o en los alveolos, estos empiezan a sacar ciertas células importantes, las células que salen en defensa, y estas son los macrófagos y los bacilos. Los macrófagos empiezan a multiplicarse porque van a tratar de inhibir al bacilo y van a producir varias sustancias químicas en las cuales van a tratar de matar o inhibir al bacilo. Y los bacilos que empiezan a proliferarse para fagocitar a este bacilo y tratar de que este sea destruido y pueda ser eliminado por el paciente. Si no fuera así, el paciente tiene periodos de desinfección muy seguidos, ¿sí? Pues él mismo se autoinfecta, y al autoinfectarse esta enfermedad puede pasar de los pulmones a otros órganos como el corazón, el cerebro, los huesos, los riñones. Es por eso que esta enfermedad tiene esa capacidad de llegar a varias partes del cuerpo, ¿sí? Preguntas. No hay más preguntas. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿Avanzamos? Bien. La bronquiectasia. La bronquiectasia es una enfermedad pulmonar muy característica de una infección respiratoria que a menudo sufren las personas que se han relacionado con problemas, ¿cómo les diría? Con problemas pulmonares, y las personas inmunológicamente deprimidas son las que se contagian, ¿sí? Estas personas, las bronquiectasias pueden producirse cuando se lesionan las paredes bronquiales y conducen de manera directa al agente causal, y de esas van a ir a entrar a lesionar lo que son las estructuras de los bronquios, ¿sí? Por ejemplo, la bronquiectasia empieza con la lesión
con la lesión, con el, ¿cómo le diría? ¿Cómo es esto cuando? Con la lesión o con la, cuando se bloquean o las estructuras se quedan estáticas, en este caso los cilios, porque los cilios llegan a lesionarse, son los primeros que llegan a lesionarse, ¿sí? Y al lesionarse los cilios entran directamente estas bacterias estas bacterias, y van a producir a que las células respiratorias empiecen a tratar de defender de estas bacterias nocivas. Por lo tanto van a producir lesiones a nivel de la garganta o a nivel de los bronquios especialmente. La lesión de las bronquiectasias viene directamente a las paredes bronquiales. Estas bacterias o bacilos estas bacterias especialmente, no son bacilos, perdón, estas bacterias van a dañar específicamente la pared bronquial. ¿Qué quiere decir? Que la inflaman la pared bronquial, perdiendo su elasticidad, provocando que estas vías respiratorias se dilaten y desarrollen pequeños sacos que se asemejan a unos globos diminutos, pequeños, donde las secreciones mucosas se encuentren en estas, pero se encuentran más secreciones mucosas dentro de la cavidad bronquial. ¿Qué quiere decir? Que la cavidad bronquial se empieza a deshacer. ¿Cómo les puedo explicar eso? A ver, ya les he hablado que la pared bronquial o el bronquio tiene esta forma, ¿sí? Una pared fibrocartilaginosa, la muscular, la glandular y los cilios. Los primeros que llegan a afectarse en las bronquiectasias son estos cilios, porque estos cilios se paralizan. Al paralizarse, estos no pueden realizar el movimiento de eliminar o tratar de evacuar a las bacterias que se puedan encontrar en esa área. Por lo tanto, estos, al estar inmovilizados, paralizados, ¿qué producen? Que la bacteria como tal empiece a multiplicarse. Al multiplicarse se quedan los cilios acá, en los cilios estas bacterias, y estas bacterias empiezan a multiplicarse, ¿sí? Al multiplicarse, ¿qué pasa? Perdón, Listen, se ha quedado congelada la imagen y no está mostrando. También se está haciendo algo, solo se quedó en fisiopatología, se quedó congelada. Bien. Se ha quedado y yo estaba aquí. Bien. Aquí. Me parece que está dibujando. Hemos hablado de los bronquios, ¿sí? Los bronquios empiezan a
en un corte hemos dicho que este bronquio tiene esta característica. Tiene una capa fibrocartilaginosa, la muscular, la glandular y la mucosa y los cielos, ¿sí? Al tener esta estructura normal del bronquio, cuando estas bacterias se encuentran dentro de este bronquio, este bronquio empieza a que primero paraliza a las glándulas, a los cilios. Al paralizar a los cilios, estas empiezan a que la bacteria empieza a acumular, aumentar o a multiplicar. Al multiplicarse esta bacteria, esta bacteria empieza como a comerse las estructuras dentro de la pared bronquial. Por lo tanto, empiezan aquí a destruirse esta capa, ya sea la capa glandular primero, la capa mucosa, la glandular, y puede destruirse hasta la capa muscular. Es por eso que la bronquiectasia empieza, para defenderse, va a empezar a producir moco. ¿Por qué produce moco? Porque necesita evacuar a ese virus o esa bacteria para poder ser eliminada. Y al no poder ser eliminada por los cilios, las glándulas llegan al rescate. Y al ser rescatadas o trabajar o empezar a querer eliminar a esta bacteria, estas glándulas empiezan a aumentar. Y al aumentar tanto, empiezan a tapar, obstruir la vía aérea. Al obstruir la vía aérea, dificultan lo que es la respiración. Pero no solo aumenta la secreción mucosa, sino que al aumentar tanto secreción mucosa y al haber tanta destrucción y el cuerpo empieza a tener una respuesta de defensa, ese bronquio se inflama. ¿Ven? Este bronquio es diferente. Por lo tanto, esta está de mayor tamaño porque es inflamable. Pero a la vez hay zonas de destrucción. Y al haber zonas de destrucción hay mayor producción de moco. ¿Moco por qué? Porque empieza a querer eliminar. ¿Ven aquí? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Cuando ocurre esta inflamación, porque es una inflamación también de las glándulas mucosas al que debe elaborar la mayor cantidad de moco, los pequeños sacos, que se llaman los alveolos, estos empiezan a llenarse de moco, ¿sí? Y pueden causar neumonía. Neumonías al principio, que al final pueden dar a un diagnóstico de una bronquiectasia que ya es un daño mayor. Por lo tanto, es la pérdida de tejido sano dentro del bronquio y puede llevar a la insuficiencia pulmonar. Al llevar a esta insuficiencia pulmonar la insuficiencia respiratoria, el paciente puede tener problemas respiratorios. Pero si el médico llega a tener o a tratar o a hacer un buen tratamiento de esta zona va a tener una zona cicatrizal. No va a aumentar la destrucción, pero sí va a haber zonas donde no pueda ya el paciente de forma normal ya tener una buena ventilación, pues tenemos mucho tejido cicatrizal dentro de este bronquio, lo que puede producir una insuficiencia cardiorrespiratoria.
al producir una insuficiencia cardiorrespiratoria, va a afectar tanto al pulmón como al corazón. Existen casos graves de bronquiectasis que ocurren específicamente en los países pobres, ¿sí? Y se da por una fibrosis quística que puede presentar un deterioro de la respiración y causar un nivel bajo de esta ventilación normal, produciendo una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Ahora, las causas más frecuentes de las bronquiectasias llegan a ser la fibrosis quística. ¿Qué es la fibrosis quística? La fibrosis quística se da mayormente cuando el paciente tiene lesiones en los pulmones, pero a través de otras patologías más inmunológicas, en las cuales van a llegar a tratar de lesionar esta ventilación normal o alterar esta ventilación normal. Entre estas vamos a hablar en la miastenia gravis o las peteromas revés, que producen inflamaciones crónicas, no solo a nivel, ahora vamos a decir que no solo a nivel articular, sino a nivel de otros órganos, produciendo que existan estas patologías, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la bronquitis crónica? Como vemos acá, la bronquitis o bronquiectasia, sus manifestaciones clínicas son que el paciente tenga infecciones respiratorias muy seguidas, o tenga muchas muchas infecciones respiratorias, muchos resfríos, por decirlo, pero resfríos muy complicados, ¿sí? Estas infecciones respiratorias pueden ser causadas por varios bacilos o varias bacterias, entre las que vamos a hablar las infecciones bacterianas por pseudomonas, que son infecciones producidas por un virus, ¿sí? Puede ser causada también por el Mycobacterium de la tuberculosis, otras por infecciones repetitivas de la gripe, que puede ser dada por un adenovirus que esté frecuente en la región. También otra manifestación clínica es la tos. Existe mucha tos y abundante expectoración mucopurulenta. ¿Por qué es mucopurulenta? Porque se encuentran las bacterias que están alojadas dentro de este bronquio y que producen esta destrucción, elaboran ciertas sustancias que pueden alterar esta pared interna del bronquio. Como les dije, no ve que se destruía la pared interna del bronquio y esta pared ya producía lesiones mucho más grandes, que son la destrucción de la pared bronquial. Entonces por eso se dicen que son mucopurulentas, ¿sí? Existe mucha producción de moco, ¿ya? Y la característica también de esta enfermedad es que la producción de moco que se produce se ve más, o notamos que el paciente tiene más moco es por la mañana,
porque por la noche se van acumulando estas secreciones y en la mañana empieza el paciente a eliminar todo ese acúmulo de moco que se ha quedado dentro de los bronquios, ¿sí? Y al tener este acúmulo de moco dentro del bronquio, lo que produce en la persona es que empiece a expectorar o a eliminarlos en la mañana. En la mañana el paciente empieza a eliminar esta secreción mucosa, produciendo que se abran esas vías respiratorias y el paciente pueda respirar más. Lo que no ocurre en la noche, que en la noche, toda la noche se acumula este moco, produciendo que esta vía respiratoria sea obstruida o sea taponeada, en otras palabras, ¿sí? Existe una bronquiectasia que la llaman la bronquiectasia tipo seca, que solo presenta tos y escasa secreción mucosa o purulenta. Esta bronquiectasia seca es una de las manifestaciones más difíciles de poder diagnosticar, o más difíciles son una de las manifestaciones en las cuales nos es difícil diagnosticar al paciente que tenga esta enfermedad, ¿sí? El aumento de tos, el aumento de disnea, porque al haber una obstrucción una obstrucción dentro de las paredes de este bronquio por la acumulación de líquido, va a producir disnea, no va a poder respirar el paciente, no va a poder entrar ese oxígeno. Entonces, lo que va a producir en el paciente es que exista mucha tos, ¿sí? Va a producir también hemostisis, va a producir dolor torácico que puede ir aumentando. La fatiga y la pérdida de peso es una de las manifestaciones clínicas que puede presentar esta enfermedad, como también la mialgia, ¿sí? A la auscultación nosotros vamos a poder ver estertores crepitantes, así como roncos. ¿Cómo estertores crepitantes? Son estertores son ruidos como si estuviéramos apretando ese pulmón. Ya les voy a mostrar en las prácticas cómo se escucha un estertor crepitante, ¿sí? La disnea o sibilancia que se refleja en esta enfermedad se da mayormente porque al tener la vía respiratoria tan obstruida y tan dañada, el paciente no puede respirar bien. Y al no poder respirar bien, no entra el oxígeno necesario. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa en el alveolo? ¿Qué fase estará alterada en el alveolo? La fase de la ventilación de la fase ventilatoria acabo de olvidar. La fase ventilatoria que hablamos la fase ventilatoria mixta, la fase ventilatoria, no puedo creer, si me había olvidado. La fase ventilatoria de difusión o de perfusión, ¿cuál estará afectada? ¿Cuál creen ustedes? Ya se han dormido, ¿ves? Por eso voy a pedir que la próxima prendan todas sus cámaras. Seguimos pensando, Alicia. Nos ha confundido por un momento. ¿Por qué no? ¿Cuál será la fase? Fase ventilatoria. ¿Cómo dice? ¿Cuál será la fase de ventilación alterada?
la de ventilación o la de perfusión. Ventilación. La de ventilación, pues al alterarse, al tener muchas secreciones dentro de esa pared bronquial y al haber destrucción de esa pared bronquial, el oxígeno no va a llegar bien a los alvéolos, por lo tanto no va a haber un intercambio gaseoso. Pero deberíamos hablar también de una alteración de tipo ¿de qué? De tipo ventilatorio por percusión o mixto. Percusión, yo diría. También es observada. Fatiga perdón. ¿Cuál, chicos? No me hagan esto, ¿De percusión? Mixto tendría que ser, Lisa. Podríamos tener también una de tipo mixto. Pues si la infección o la infección respiratoria va aumentando y va destruyendo a la mayor cantidad de bronquios, la pared interna del bronquio, pues nos podría dar una tipo mixta. ¿Sí? Bien. Ahora, según la clasificación radiológica, ustedes van a poder ver las bronquiectasias en una vista radiológica. Vamos a encontrar tres tipos de bronquiectasias: las bronquiectasias cilíndricas, las bronquiectasias varicosas y las bronquiectasias saculares císticas. ¿Qué nos dice la cilíndrica? Que su dilatación es uniforme. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la dilatación va a estar dada mayormente en la dilatación del bronquio, por lo tanto, al dilatarse más se va a obstruir también y va a producir que las secreciones bronquiales vayan a tapar. Las varicosas, que la dilatación es de tipo irregular, ¿sí? Dice que parecen a las cuentas de Rosario. Y las saculares, que tienen el aspecto de un fondo de globo, ¿ya? Que son identificables, que vamos a ver. Las cilíndricas, habíamos hablado de las cilíndricas, que su dilatación es irregular, dicho, que son de forma uniforme. Las varicosas, que parecían unas cuentas de Rosario, ¿no? Que la dilatación era muy irregular. ¿O era al revés? Cuentas irregulares. Y las quísticas o saculares son las que terminaban o tenían la apariencia de forma de cruz. ¿Sí? Cuando ustedes vean una radiografía de bronquiectasias, que han debido verlo ustedes, que han debido avanzar este tipo de imágenes radiográficas, ustedes van a poder ver este tipo de divisiones por diferencias de las bronquiectasias. La bronquiectasia cilíndrica, de la bronquiectasia varicosa y de las bronquiectasias saculares. ¿Sí? Acá vamos a ver también en placas radiográficas de las bronquiectasias, y estas bronquiectasias tienen mayor ¿cómo decirlo? Que se van, que son más apetecibles o que tienen una mayor afección, son los glóbulos inferiores derechos, medios e inferiores derechos, por la misma anatomía de los bronquios, como van a poder ver en la casa de gráfica, ¿sí? Son mayormente los inferiores. Pero acá ya van a poder ustedes ver y reconocer, si ampliamos estas placas radiográficas, vamos a poder ver qué tipo de bronquiectasias son, de los tres tipos. Acá,
¿Qué tipo de bronquiectasia será? Varicosa, será sacular, sería quística. Varicosa, ¿qué cosa? ¿Ah? Varicosa, ¿Han pues. dormido? Dicen, es que no se ve ninguna imagen de nada. O solamente seré yo, no lo sé, pero se ha quedado congelado otra vez y no se ve nada. Dicen, habla de la segunda imagen. La segunda radiografía. Aquí, esta radiografía. ¿Qué ven aquí? ¿Qué tipo de Cilíndricos. bronquiectasia serán estas? Ya las amplío. Tipo. ¿Cuál será esta? ¿Cuál será esta? ¿Cuál será esta? Esa está con atelectasia más y motas de La algodón. última. Las seculares o quísticas. Sí. Esta sí ya la veo más quística. Esta también la veo un poco. Esta la veo en cuentas del usuario. ¿Ven? Las varicosas. Varicosas. Sí, esta la veo más en cuentas del usuario. Esta también podría ser en cuentas Varicosas. del usuario, o las varicosas. Aquí también hay varias varicosas. Y aquí también Cilíndricos. varicosas. ¿Sí? Todos son varicosas. No serían ¿Sí? cilíndricas. ¿Pueden ver? ¿O no Sí. pueden ver? Sí. Bien. Bien, chicos. Van a repasar los temas para las prácticas. ¿Ya? Persona que no estudia, persona que se va. Ustedes ya saben eso, ¿no ves? Ya saben, ya conocen mi norma. Y creo que muy tarde me estoy poniendo las pilas, entonces nos vamos a poner las pilas todos. Persona que no estudia, se va. Y no va a estar en la práctica. No Entonces manches. vayamos a estudiar. ¿Ya? Nos vemos al próximo miércoles, ya es nuestro parcial. Sí, creo. Dicen, ¿este tema va a entrar para las prácticas de esta semana? No. La próxima semana inicia el parcial. Sí, le hice el 10 sí. Ya, entonces el parcial va a ser hasta aquí. ¿Ya? Ya. Serían 5 temas, dicen, los que están. Ya. Nos vemos. Ya hablamos, ¿sí? Chao. Está bien, Listen, hasta luego, cuídese. Chao. Hasta luego, Liz. Chao, Lice. Hasta luego, dicen. Hasta luego, Licen. Chao, Lice. Chao, chao.